Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Orlando Sinisterra de la Iglesia Cristiana Emmanuel, aquí en Conroe, en Texas. Uno de los temas muy interesantes y que aparentemente es controversial es el de la salvación. ¿Se pierde o no la salvación? Pero encuentro dentro del contexto bíblico que hay explicaciones profundas, pero también explicaciones sencillas, muy claras acerca del tema. Lo único que es muy correcto en ese aspecto también sería qué dice la Biblia. O sea, siempre al hablar de los temas bíblicos tenemos que ir a lo que dice la Biblia. Y para responder esa pregunta, lo primero que tenemos que entender es que ¿qué se requiere? ¿Cierto? Como le preguntó el carcelero de Filipos a Pablo y a Silas, ¿qué debo hacer para ser salvo? Evidentemente, la pregunta sigue siendo la misma. Hoy, igual, la gente debe saber qué debe hacer para ser salvo. Y la respuesta en su tiempo de Pablo fue concreta y sigue siendo la misma respuesta hoy. Pablo le contesta: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Digamos que para la respuesta y para el punto que nos ocupa en este momento, la respuesta es sencilla, ¿no? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Porque la otra parte amerita una explicación adicional. Pero, en este caso, simplemente dejémosla ahí. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Dice, cree en el Señor Jesucristo. Y esto tiene otra implicación. Lo primero es creer en el Señor Jesucristo. Lo segundo es de lo que dice la palabra acerca de creer. ¿Qué implicaciones tiene creer? ¿De qué se trata el creer bíblicamente? Primero, estar dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Alguien que cree debe estar dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Debe disponerse en su mente, en su corazón, escuchar la palabra de Dios. Evidentemente, la Biblia dice que la fe viene por el oír, y oír que la palabra de Dios. Entonces es menester, es importante que escuchemos la palabra de Dios. Lo segundo que viene después de escuchar la palabra de Dios en el creer tiene que ver con estar de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. Estar de acuerdo con lo que dice Dios. O sea, debemos estar de acuerdo con Dios. No a la manera nuestra. No a la manera del hombre, sino a la manera de quién, de Dios. Es lo que dice Dios. Porque no se trata de lo que yo pienso, lo que el ser humano piensa. No, al fin y al cabo, Dios es el creador, es el Dios omnipotente, es el Dios que todo lo puede, es el Dios omnisciente que todo lo sabe, es el Dios omnipresente que está en todas partes. Es el Dios que tiene aceidad propia, es el Dios que tiene vida propia y que da vida, es la esencia de la vida. Entonces es Dios el que pone las condiciones, no somos los hombres. Nosotros no podemos poner las condiciones para ser salvos, es Dios el que coloca las condiciones y ya las dejó establecidas. Cree en el Señor Jesucristo. Debes estar dispuesto a escuchar, uno, debe estar dispuesto a estar de acuerdo con Dios, dos, y tercero, debes vivir los mandamientos, la palabra de Dios, debes vivir conforme a la palabra de Dios. Y esto tiene una implicación maravillosa. Esto conduce a ser ¿qué? Nueva criatura. Esto conduce a ser nueva criatura, a haber nacido de nuevo, como dice el Señor Jesucristo. Y a ser nueva criatura, como dice el apóstol Pablo, el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces es importante que entendamos que el creer en Jesús tiene unas implicaciones. Escucha, está de acuerdo con Dios y tercero, aplica lo que dice la palabra de Dios.
En la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, verso 8, en uno de sus apartes, ese versículo dice: el que practica el pecado es del diablo. ¿Qué quiere decir una nueva criatura? Una nueva criatura es estar de acuerdo con Dios, y Dios no tiene comunión con el pecado. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, que si una persona dice ser cristiana, dice ser creyente, aunque asista a la iglesia todos los días, aunque asista a un estudio bíblico todos los días, pero si esa persona está en pecado, practica el pecado, vive en pecado, esa persona no ha nacido de nuevo, ni es una nueva criatura. Eso debe quedar claro, eso debe quedar explícito en la vida de cada individuo, de cada ser humano. No puede seguir diciendo soy cristiano si simplemente vive cada día en pecado. Aunque esa persona vaya a la iglesia, sea buen hombre, una buena mujer, un buen esposo, una buena esposa, un buen hijo, un buen padre, si esa persona vive en pecado, no ha nacido de nuevo, no es un hijo del Señor Jesús, no ha pasado de ser creación de Dios a ser hijo de Dios. Por consiguiente, esa persona no tiene a Jesucristo en su corazón. ¿Por qué? Porque el que practica el pecado, dice el apóstol Juan, es del diablo, no es de Jesús. Esto significa que aunque esa persona hable bonito, hable aparentemente de Cristo y hable aparentemente de Dios, simplemente esa persona tiene una cultura cristiana, que no es lo mismo a tener a Jesús, al Espíritu Santo en su corazón y a vivir conforme a la palabra de Dios. Una cosa es tener la cultura porque se relaciona con hombres de Dios, con mujeres de Dios, con hermanos de la iglesia, pero no anda conforme a la palabra de Dios. Aunque diga que es cristiano, simplemente se está engañando. Muchos en la iglesia se están engañando. Muchos están allí creyendo que son cristianos, pero no son cristianos, porque el verdadero creyente no tiene ninguna comunión con el pecado. Porque como dice Santiago, capítulo 4, verso 4, ¿qué dice? Santiago dice que toda comunión con el mundo es enemistad para con Dios. Entonces, una cosa es que alguien diga soy creyente, creo en Cristo, y otra cosa es que realmente lo sea. Porque si anda en comunión con el pecado, anda en el pecado constantemente, esa persona no le pertenece al reino de los cielos. Los nacidos de nuevo, los que son nuevas criaturas, están alejados de las discotecas. Los nacidos de nuevo están alejados de conciertos mundanos. Los nacidos de nuevo están alejados de los eventos donde hay licor. Los nacidos de nuevo están alejados de relaciones pecaminosas como adulterio y como fornicación. Los nacidos de nuevo están alejados de actividades donde no hay integridad en su proceder. Los nacidos de nuevo están alejados de malas palabras. Su lenguaje es distinto, diferente. Y por supuesto, hay un largo etcétera, 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 que el nacido de nuevo no puede tener comunión con eso. La primera carta de Juan 3:9, ahí mismo dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. No importa la denominación donde esté una persona, no importa a qué iglesia se congregue, qué denominación sea. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. La denominación no tiene nada que ver allí. No tiene nada que ver. Estamos simplemente, eres nacido de Dios o eres nacido del diablo. Entonces, en ese aspecto, en cuanto a la salvación se pierde o no se pierde, hay que decir lo siguiente. El Señor Jesucristo dice, el que mis ovejas oyen mi voz y me siguen, ¿ya? Y yo no las echo afuera, dice el Señor, y nadie las podrá que arrebatar de mi mano. Si eres nacido de Dios, nadie te puede arrebatar de la mano de Dios.